Hansi Flick está amenazado por la codicia de Laporta y perderá a su estrella favorita a cambio de una oferta tentadora. Antes de continuar, gracias a dejar un like y suscríbete para seguir viendo más noticias del FC Barcelona. Guardiola impidió que su estrella se trasladara al Barcelona. Empezamos con esta breve noticia. Pep Guardiola es el motivo por el que Joao Cancelo no se mudó al Barcelona. El lateral portugués se encuentra en una situación cada vez más compleja. Pese a su deseo de regresar a Barcelona, donde tuvo un papel destacado en temporadas anteriores, la posición del Manchester City, especialmente de su entrenador Pep Guardiola, dificulta este regreso. Desde el principio, Cancelo mostró un gran interés en regresar al Barcelona, que acogió con agrado su idea. Pero las conversaciones entre ambas partes no progresaron como se esperaba. El principal motivo es que Guardiola ha confirmado que no aceptará una nueva cesión del jugador y ha decidido que ha llegado el momento de deshacerse de Cancelo de una vez por todas, lo que significa que solo se planteará una cesión definitiva. Esta postura de Guardiola ha puesto al Barcelona en una posición difícil, ya que el club enfrenta limitaciones financieras debido a su presupuesto limitado y las reglas del fair play financiero. No pudo pagar la cuantiosa suma que exigía el Manchester City por Cancelo. El presidente del Barcelona, Joan Laporta, ha mantenido un contacto constante con el agente del jugador, Jorge Méndez, en un intento de encontrar una solución. La decisión de Guardiola en este caso parece basarse en consideraciones prácticas más que emocionales. A pesar de su relación anterior con el Barcelona, Guardiola entiende que el fútbol es un negocio y la oferta saudita era demasiado buena para ser rechazada a favor de una cesión al Barcelona. El comportamiento de Cancelo en el vestuario del Manchester City también influyó en la decisión de Guardiola de dejarle marchar. Laporta expresó su esperanza de que Guardiola muestre cierta flexibilidad en las negociaciones con Cancelo, especialmente después de permitir que İlkay Gündoğan se mudara a Barcelona sin costo alguno. Pero no ha habido avances en esta dirección. El joven crack sigue tambaleándose y el Barcelona le echa del equipo. La situación de Pablo Torre en el FC Barcelona ha cambiado inesperadamente. Se esperaba que el joven creador de juego, que destacó durante la pretemporada con el entrenador Hansi Flick, desempeñara un papel destacado en la plantilla del equipo. Sin embargo, tras 2 días de liga sin aparecer en partidos, las cosas han cambiado radicalmente para el talentoso jugador cántabro. La pretemporada fue una oportunidad crucial para que Pablo Torre demostrara su valía. Con la llegada de Hansi Flick tuvo la oportunidad de mostrar su potencial y lo logró a través de una actuación que impresionó a la afición barcelonesa. Touré mostró destellos de su talento, ya que tenía una buena visión del juego, un excelente control del balón y la capacidad de crear oportunidades en el último tercio del campo. Parecía que el técnico alemán confiaría en él como pieza clave, sobre todo tras la marcha de jugadores experimentados como İlkay Gündoğan. Pero la realidad de la competición oficial fue muy distinta. A pesar de sus prometedoras actuaciones en la pretemporada, Touré no disputó minutos en los 2 primeros partidos de la liga. Flick apostó por otras opciones en el centro del campo y en ataque, dejando al joven talento en el banquillo, sin visos de que su situación cambie en un futuro próximo. Aunque Flick no le pidió directamente que coja sus cosas y se vaya, el mensaje fue claro. Pablo Torre no forma parte de sus planes actuales. El técnico alemán prefirió confiar en jugadores con más experiencia o que encajaran mejor en su visión táctica, dejando fuera a Touré. Este descontento no pasó desapercibido para la dirección deportiva del club. Deco, ante el gran desafío de equilibrar las necesidades deportivas con la compleja situación financiera del club, decidió actuar rápidamente. El director deportivo del Barcelona, Pablo Torre, ha salido al mercado con un precio de salida de 10 millones de euros. Parece que el futuro de Pablo Torre está lejos del FC Barcelona. A pesar de su talento, la falta de oportunidades con Flick y las presiones económicas del club llevaron a Deco a buscar una solución rápida. El precio de 10 millones de euros, aunque al alcance de muchos clubes, refleja la urgente necesidad del Barcelona de recaudar fondos y aliviar la carga del equipo. No es improbable que Touré acabe saliendo cedido, como ocurrió la temporada pasada con el Girona. Sin embargo, la preferencia de Deco sería una eventual venta que permita al club recuperar parte de la inversión realizada en el jugador. La situación de Pablo Torre nos recuerda lo difícil que es para un talento joven establecerse en un club del tamaño del Barcelona.
Ahora, con un futuro incierto, Touré enfrenta el desafío de encontrar un nuevo destino donde pueda desarrollarse y demostrar que tiene lo necesario para brillar al más alto nivel. El Barcelona descarta fichar a uno de sus antiguos objetivos. El Barcelona no ha hecho los movimientos que esperaba en las últimas etapas de la ventana de transferencia, y la debilidad más evidente del equipo es su mediocampo defensivo tras la lesión de Marc Bernal. El técnico del Barcelona, Hansi Flick, explicó que confiarían en Eric García y Marc Casado en el equipo, pero que buscaba una alternativa. Aunque esto parece poco probable debido a limitaciones financieras, Mateo Moretto reveló que el joven del Liverpool, Stefan Bajcetic, era una opción por un corto periodo, antes de que se descartara un acuerdo. Desde entonces, el jugador ha sido cedido al RB Salzburg para esta temporada. Otro nombre vinculado al Barcelona es el de Danilo Pereira, del Paris Saint-Germain, que no está considerado en los planes de Luis Enrique. El jugador de 32 años tiene la ventaja de estar representado por el conocido agente Jorge Méndez, que tiene una fuerte relación con el presidente del Barcelona, Joan Laporta. Sin embargo, Moretto explicó que, según sus informaciones, no hay ningún indicio de interés por parte del gigante catalán. Parece que Barcelona tendrá que quedarse solo con García y Casado, al menos hasta enero. Un vacío en la lista del Barcelona le da permiso para fichar. Como mencionamos en el vídeo anterior, el FC Barcelona puede fichar un nuevo jugador a sus filas incluso después del cierre del mercado de fichajes, gracias a la posibilidad de fichar a un agente libre. Esta opción está disponible, sobre todo si el conjunto catalán logra llegar a un acuerdo con Nike que le permita volver a la regla 1 a 1 en materia de fair play financiero, lo que le permitiría inscribir a un nuevo jugador en la Liga Española. El Barcelona tiene 3 números disponibles: 12, 22 y 25. Y con la necesidad de reforzar la plantilla de Flick, la opción de fichar a un agente libre podría volverse más atractiva. Aquí repasamos algunos jugadores que no están sujetos a contrato y que pueden interesar al Barcelona. Uno de los nombres destacados es el de Adrien Rabiot, centrocampista francés que actualmente no juega en ningún equipo y está considerado el agente libre más valioso del mercado, con un valor estimado de 35 millones de euros. Rabiot, de 29 años, tiene la experiencia y el talento necesarios para reforzar su posición en el Barcelona, sobre todo tras la lesión de Marc Bernal. Aunque contratar con él no es una prioridad, su perfil coincide con lo que busca la dirección deportiva del club. Otra opción es Mario Hermoso, el defensa español que también se queda sin equipo. Con un valor de mercado de 25 millones de euros, Hermoso podría ser una solución temporal para suplir las carencias del Barcelona, sobre todo con Christensen y Araujo lesionados. Sin embargo, su fichaje parece poco probable, ya que el jugador ha recibido una oferta de Turquía y aún no ha tomado una decisión oficial. Finalmente, hay 2 defensores más experimentados en el radar: Hummels y Matip. El primero es un exjugador del Borussia Dortmund, subcampeón de la Bundesliga, que tiene 35 años y busca un último reto en su carrera. El segundo es el exdefensa del Liverpool, conocido por su dureza, que a sus 33 años tiene un palmarés impresionante y todavía puede ofrecer mucho a cualquier equipo europeo. Han surgido nuevos nombres, aunque no es probable que se sumen al Barcelona. Memphis Depay se considera una oportunidad ideal para reforzar el equipo sin tener que gastar euros, ya que el exjugador del Atlético no pudo encontrar un nuevo club, pero espera hacerlo en los próximos días y su valor es de 10 millones de euros. Además de Depay, hay otros jugadores como André Gómez y Anthony Martial, que tienen un valor de mercado similar. También entra en el mercado de fichajes Ben Yedder, que está recibiendo varias ofertas, con un precio de mercado de 8 millones de euros. Más abajo en la lista encontramos jugadores como Dele Alli y Rafinha, que antes buscaban grandes cosas y ahora buscan con impaciencia un nuevo destino. No podemos pasar por alto a 2 de los nombres más ilustres del fútbol europeo. Sergio Ramos, que tiene 38 años y sigue buscando una nueva aventura, y Choupo-Moting, 35 años, que es una opción de emergencia en ataque. Pasemos ahora a nuestra charla sobre la amenaza de perder al astro del Barcelona, que se ha convertido en el jugador más importante, a cambio de una oferta atractiva. Pese al cierre del mercado de fichajes, el astro del Barcelona sigue bajo del radar del conjunto inglés, que le promete una oferta atractiva.
Aston Villa ha intensificado sus esfuerzos para conseguir un fichaje para reforzar su ataque. Con Unai Emery, el club inglés se centra en Rafinha, el talentoso extremo brasileño del Barcelona. La posibilidad de la marcha de Rafinha se ha convertido en uno de los temas más destacados del fútbol europeo, y el paso del tiempo está ejerciendo presión sobre todas las partes implicadas. Unai Emery ha sido claro en su deseo de sumar jugadores de calidad a su plantilla. Y según informes de Inglaterra, Emery cree que Rafinha tiene las habilidades para llenar el vacío en el equipo. La velocidad, el regate y la capacidad de causar caos del brasileño encajan perfectamente en los planes del técnico español, que busca dar un salto cualitativo para su equipo. Pese al interés del Aston Villa, las negociaciones con el Barcelona no serán fáciles. El club catalán, a pesar de las dificultades económicas que afronta, reconoce el valor de Rafinha y no tiene prisa por desprenderse de él, salvo que la oferta sea muy tentadora. Además, el jugador ha sido pieza clave en los planes de Hansi Flick desde inicio de temporada, complicando aún más la posibilidad de su salida. La lesión de Marc Bernal en el partido contra el Rayo Vallecano también demuestra que cualquier traspaso podría suponer un desafío para las ambiciones del Barcelona. Sin asegurar la posibilidad de incluir un sustituto, será complicado que el club catalán abra la puerta a la salida del jugador. Por otro lado, Rafinha se está adaptando cada vez más al Barcelona, especialmente de la mano de Hansi Flick, que parece haberle dado al jugador un mayor protagonismo en el equipo respecto a sus 2 primeras temporadas. Actualmente no piensa en regresar a la Premier League. Sin embargo, el Aston Villa parece estar dispuesto a hacer un importante esfuerzo económico para conseguir el fichaje de Rafinha. El club inglés está decidido a cerrar el trato y su postura agresiva en el mercado puede cambiar la ecuación a su favor. A medida que se acerca el final del mercado de fichajes, la situación sigue llena de incertidumbre. En mi opinión, recuerdo que Rafinha encontró su fuerza desde la segunda mitad de la temporada anterior y ahora, con Hansi Flick, se ha convertido inesperadamente en la estrella del Barcelona y en un jugador intocable. Y por eso, personalmente, creo que Rafinha es uno de los jugadores importantes en el equipo y debe ser protegido de los acechos de los grandes clubes. ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo con la marcha de Rafinha a cambio de una gran oferta? ¿O cree que es un jugador intocable?